para la próxima, ¿cómo se llama? Ay, transcribiendo, no quiero transcribir. Ahí está, espera. No transcriba, listo. Tener transcripción. Bueno, ahí estamos. Ahora sí estamos todos en la cámara. Ahí estamos, perfecto. Bueno, entonces, ya hicimos las presentaciones correspondientes. Decía el deseo del feliz año, siendo hoy 2 de enero. El feliz cumpleaños a Sol de Recursos Humanos, que quede grabado para la posteridad. Lo mismo para todos los nacidos en el 2 de enero. Bueno, comento un poco de qué se trata todo esto, que es, en gran medida, le dan forma a ideas mías de cómo por ahí hay que encarar la cuestión de los primeros conceptos de tributaria. Yo lo que suelo decir es que a veces me piden alguna capacitación de nociones de derecho tributario y en cuanto a complejidad respecto del derecho, me parece que el derecho tributario es una rama tan específica, tiene tantas cuestiones y preconceptos que uno tiene cuando la estudia. En mi caso fue la última materia de mi carrera, que a veces quien ni siquiera trabajó en la administración no tiene un montón de herramientas para comprender bien de qué se trata o puede llegar a aprender mal algunos conceptos. Entonces, lo que suelo hacer es construir una primera etapa o jornada de inducción a la administración como para sentar las bases de varias cuestiones para que después se entienda bien lo otro. Entonces, en ese andarivel, lo primero que hago es consultarle a los asistentes si alguno ha trabajado en la administración y si es así, ¿en dónde? ¿Ha ocurrido algo de eso? ¿Alguien trabajó en la administración? En mi caso, no. No, yo tampoco. No. ¿Verónica y Florencia? No, yo no. Bien. Bueno, entonces la pregunta de dónde no aplica. Y después preguntarle si son contribuyentes de algún tributo, si se saben contribuyentes, y si alguna vez han visto alguna actuación de la administración o algún expediente o alguna cosa así. De mi parte, no. No soy contribuyente y nunca vi nada. Nunca trabajé. Igual. Bueno, perfecto, entonces. Lo vamos a pasar bien, nos vamos a divertir. Porque tenéis ignorancia total de nuestro lado. Bien, bueno, entonces, ahí la primera aclaración que voy a hacer es, vamos a arrancar con una base que van a aparecer conceptos muy simples, sencillos, que quizás tenemos o tendríamos que tener desde la instrucción cívica de la secundaria o que por ahí absorbemos de la información periodística que consumimos todos los días. Y por una vía o por otra, muchas veces tenemos esos conceptos mal formados o equivocados. Entonces, van a ver que vamos a hablar de cosas muy básicas que por ahí van a decir, che, estamos perdiendo el tiempo, no vamos a hacer un mes de esto, no vamos a hacer un mes, vamos a hacer un par de charlas nomás. Pero lo digo porque por ahí eso, para mantener la atención de ustedes, porque rápidamente después se va a complejizar y por ahí al final de la jornada hay mucha información, por eso la idea es cortarla, y un poco la procesen, ver si les alcanzamos los documentos para que miren de acá a mañana, refuercen eso y mañana ya va a ser un poco más específico y sí va a ser de derecho tributario. Entonces, por eso, para que empiece un poco más amena la cosa y para sentar esas bases, no consideren que va a ser muy básico, que son todas cosas conocidas, porque rápidamente vamos a introducir conceptos que sí entiendo van a ser nuevos. Entonces, ahí, Juliana, si querés, empezamos con la presentación, que, nada, obviamente de este lado no nos creemos muy buenos en el armado de presentaciones, más en guías para la charla, entonces van a ir viendo algunos conceptos como para disparar los comentarios y los contenidos. Perfecto. Ahí, a ver si, vamos a la presentación. ¿La ven todos? Sí. ¿La ven como presentación? Yo la estoy viendo como el Power. Yo también. Yo la veo dentro del PowerPoint, sí. A ver, Juliana, dale al lado a ese. Porque, Juli, estás en inicio, fíjate en presentación. Sí, ahí con el icono ese que tocaste, pero como que no te respondió, ¿no? Y si se para arriba de Ahí. Ahí, claro, ahí tendría que haber arrancado.
No se Y ve Si si no- solo compartiste esta pantalla y se abre en otra, no te la Ah, va a eso, mostrar, ¿eh? fíjate si se te abrió Ah, otra. Mm, está bien, si no, ponele compartir todo y ahí va. O compartir en donde se abrió la presentación, digamos, pantalla completa y ahí ya listo. a ver ahí. Ahí Ahí se va. ve. Ujú. Ahí está, perfecto. Ahora sí. Buenísimo. Bueno, ahí está. Si querés avanzamos a las primeras. La primera cuestión es la organización del Estado. Del Estado o de los estados en nuestro país. Como les decía, la primera idea es derribar algunos mitos, ¿no? Ustedes habrán escuchado que la forma de gobierno consignada en la Constitución es la representativa, republicana y federal. Representativa porque elegimos cargos de gobernanza, elegimos a nuestros representantes, no gobernamos directamente. Republicana por los conceptos que maneja el Estado de transparencia, de conocimiento de los actos públicos, de equilibrio de los poderes, de la posibilidad de peticionar ante las autoridades, etcétera. Y federal por su pasado y su conformación actual, creo que vamos a hablar en las próximas filmines. ¿Qué quiero dejar acá en claro? Es que los distintos niveles del Estado no solo son diferentes en cuanto a su tamaño y no necesariamente uno manda sobre el otro. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes puede ser que tengan la idea, quizá no, de que hay un Estado nacional, hay gobiernos provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene una calidad especial, pero es muy similar a la de una provincia, y gobiernos municipales. Y muchas veces, yo al menos veo en la diaria, que hay mucha gente que considera que la diferencia es de tamaño y que la nación, si emite una norma, esa norma vence a una norma provincial, y si una provincia dicta una norma, esa norma vence a una norma municipal. Pareciera que hay un orden jerárquico entre estos tres estados. Y la verdad es que no es así. Hay una división de competencias establecida por la Constitución Nacional y hay diferencias entre los poderes y diferencias entre las facultades y competencias de cada uno de esos estados. No hacen lo mismo los tres. A veces la cosa está un poco más mezclada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero no hacen lo mismo los tres. Y muchas veces el desconocimiento de esto, incluso dentro de los mismos gobiernos, hace que se borren un poco o se hagan difusos los límites de estas competencias. Entonces, si querés avanzar, no sé si creo que venía en la siguiente, sí. Respecto de la característica de federal de nuestro gobierno, yo les decía que tiene que ver no solo con nuestro estado actual, sino con el pasado. Mencioné el pasado, y esto viene a cuento de que nosotros, esto lo ejemplifico, me voy a Hollywood, siempre con el ejemplo, quizá lamentablemente nos resulta más representativo algo de afuera que quizá de adentro, pero su organización es más clara en esto. Cuando ustedes ven una película de Hollywood, especialmente relativa a policiales, delitos y demás, por ahí ven que hay un delincuente que hace una misma acción en dos estados y en una es delito y en otro no. Generalmente van a ver que en los estados del sur a veces son más flexibles con cosas como, por ejemplo, el manejo de armas, y en el norte no. O un homicidio está tipificado de una forma en un estado y en otro no. Y a veces la película trata de eso. La cuestión legal va por ese lado. ¿Por qué ocurre eso? Porque el pasado de Estados Unidos, al igual que nosotros, era una segregación en estados, nosotros le decimos provincias, que se consideraban soberanos y que en determinado momento se unieron y dieron poderes a un gobierno central. En el caso de Estados Unidos, fueron menos las delegaciones que los estados hicieron a un gobierno central, por eso cada estado puede establecer delitos diferentes, cosa que no pasa en la Argentina, donde hay un solo código penal. Pero ¿qué quiero decir con esto? Es que nuestras provincias, en ese momento, si mal no recuerdo, eran 14, en 1853 se dieron una constitución que reguló el funcionamiento de un gobierno nacional, y todo lo que no hayan delegado al gobierno nacional, las provincias se lo quedaron como potestad. Entonces, esta idea de gobierno nacional está por encima de las provincias, si bien a veces en los hechos o con determinadas herramientas o por cuestiones políticas
en la realidad pareciera ser cierto, la verdad es que la mayoría de las facultades o potestades soberanas de las provincias han quedado en sus gobiernos y no han sido delegados al gobierno nacional. Entonces hay muchas materias en donde ante la duda uno tiene que pensar que son provinciales. Es decir, como dice ahí el artículo 126 de la Constitución Nacional, las provincias ejercen todo el poder no delegado. Y la mayoría de estas delegaciones están en el artículo 75 que establece las atribuciones del Congreso Nacional. Esto va a ser importante después en lo tributario, por eso viene a cuento. Seguimos. Bueno, esto lo vamos a dejar una primera mención para retomarlo mañana. Yo les hablaba de la Constitución Nacional como una forma de organizar el gobierno central y un poco de la divisoria de aguas establece las pautas de qué queda en las provincias, ¿no? En lo tributario, además de lo establecido en la Constitución Nacional, que tenemos dos cláusulas, el 75 inciso 2 y una cláusula transitoria sexta, si mal no recuerdo, bueno, tenemos tratado el tema de la coparticipación federal. ¿Qué pasa? Esto habla de que si hay determinados tributos impuestos por nación, cuáles pueden ser establecidos por el gobierno nacional y cómo después ellos van a distribuirse entre las provincias. Lo que solamente les adelanto es que la Constitución preveía que se hiciera una nueva ley antes del año 96, cosa que no ocurrió, y viene dado porque... ¿Sí? ¿Me decían algo? No. Y viene dado porque el reparto de porcentajes, obviamente, si uno modificara algún porcentaje en favor de alguna provincia, eso implicaría ir un porcentaje menor en detrimento de otra. Y esto no puede pasar sin la aprobación de la provincia que se ve perjudicada. Entonces, como imaginarán, modificar las pautas de coparticipación es algo bastante difícil porque alguien tendría que perder, en principio, resignar parte de sus ingresos. Así que lo dejamos acá como para mañana. Sí, Alejandra. Sí, que no entiendo mucho de qué se trata la coparticipación. Es una, Claro. digamos, una repartija, por decirlo en... Claro, los ingresos que tiene la nación, que generalmente vienen dados por actividad portuaria, importación y demás, Sí. todos esos gravámenes entran en un fondo fondo coparticipable que tiene pautas para distribución a las provincias. Okay. Se supone que la coparticipación es una distribución automática, y digo automática porque si deja de ser automática puede ser utilizado políticamente. Ese dinero ingresa y es distribuido a las provincias. De nuevo me adelanto, pero conforme en principio a los servicios que prestan, las complejidades que tienen, la infraestructura que muestran y demás. Ese es un ingreso nacional que después se distribuye a nivel federal, a nivel provincial. Exacto. Ah, ok. Entonces, lo que decía, ese reparto tiene reglas establecidas que son muy difíciles de modificar. Ustedes habrán escuchado, de nuevo por ahí me adelanto a lo de mañana, pero habrán escuchado la puja que hubo respecto de la ciudad de Buenos Aires, que tenía unos puntos más de coparticipación establecidos por decreto, y eso, bueno, después se le retiró y está en causa judicial en la Corte de Nación. Así que bueno, nada, mañana vamos a hablar un poco de qué se trata eso y van a ver cosas que por ahí ven que los hechos no se cumplen del todo. Avanzamos. Bueno, ya dentro de las provincias. Otra cuestión que yo quiero dejar sentado un poco en contra de lo que percibo que la gente cree es respecto a la relación entre los poderes. Posiblemente si alguien les pregunta, viene un extranjero, un amigo de afuera, y les pregunta quién gobierna en la Argentina, lo más probable es que ustedes hablen o mencionen el nombre del presidente de la nación, entendiendo al Ejecutivo como el órgano, sobre todo en la Argentina, más fuerte. En la Argentina tenemos una organización bastante presidencialista. Las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo son muy marcadas y son muchas en relación a otros países y otro tipo de Estado. ¿Qué trato acá con esta pequeña pirámide? Es mostrar
de acuerdo a las competencias, cómo son las relaciones entre poderes. Yo les decía hoy que nosotros gobernamos a través de nuestros representantes, ¿no? Se supone que en el gobierno nacional y en los gobiernos provinciales, más o menos también en los gobiernos municipales, hay un órgano que se encarga de establecer normas de alcance general que suelen llamarse leyes. Las leyes son decisiones, además de normas, son decisiones tomadas por representantes del pueblo. Entonces, en principio, podemos considerar una preeminencia del poder legislativo. El poder ejecutivo debería encargarse de, mayormente, debería encargarse de ejecutar o hacer posible la ejecución de esas leyes. Entonces, ya de por sí, normativamente, el poder ejecutivo deberíamos considerarlo subordinado al poder legislativo. Y a la vez, siempre con la organización de un poder judicial, vemos que el Poder Judicial o los jueces se encargan de interpretar esas normas que yo les decía, que son la voluntad de los representantes, de la voluntad del pueblo a través de sus representantes. Entonces, imaginen que nosotros le damos el poder de gobernar a nuestros representantes, ellos dictan normas obligatorias de carácter general en forma de leyes, en principio el texto de esas leyes es lo que nos rige, pero aún así hay magistrados que la interpretan y en algunos casos modifican bastante su alcance. Entonces, el Poder Judicial con esa potestad puede verse incluso en un estado no de jerarquía, pero sí en una relación de poder por encima del Poder Legislativo incluso. Nada, esto es otra forma de verlo, quizá no se ajusta doctrinariamente o jurisprudencialmente a las opiniones de muchos. Generalmente se cree que hay un equilibrio en los términos de las constituciones para que los poderes no estén uno por encima de otro, pero la verdad es que, al menos desde este enfoque, yo quiero hacerles ver que por ahí decisiones del Ejecutivo, que vamos a ver mañana en lo tributario, deberían estar, sobre todo en lo tributario, subordinadas a la ley y que pueden modificarse en su práctica por interpretaciones del Poder Judicial. Así que nada, sacarles la idea de que el Ejecutivo es quien gobierna, que es más cercano a la idea de un gobierno monárquico. Seguimos. Bueno, esto es provincia de Misiones, ¿no? No, acá hacemos una pequeña cita para que después ustedes tengan de la constitución de los poderes en cada jurisdicción. En el caso de la provincia de Misiones, hay un Superior Tribunal de Justicia que es quien entiende las cuestiones tributarias. En otras provincias hay organizado un fuero con instancias en las que uno puede plantear el caso, recorrerlas y eventualmente, si el caso lo amerite, llegar a un superior tribunal. En este caso, en el caso de la provincia de Misiones, la materia tributaria tiene un recorrido en lo administrativo y si uno quiere judicializar su caso, va directamente al Superior Tribunal de Justicia y después de eso solo queda, si corresponde, ir a la Corte de Nación. Así que es todo lo que nos interesa de este tema por ahora. Seguimos. Bueno, respecto al Poder Legislativo, algo que no sé dónde viven o qué lugares conocen, a veces no está el registro de que hay poderes legislativos unicamerales en muchas provincias, es más, creo que son la mayoría. Yo soy de La Plata, estoy en provincia de Buenos Aires, hay un poder legislativo bicameral. Lo que verán de información periodística del Congreso, seguramente verán siempre una división en Cámara de Diputados y Senadores. En el caso del Poder Legislativo de la provincia de Misiones, hay una Cámara de Representantes, es un poder legislativo unicameral, que es un órgano que se suele ver con sus pros y sus contras, ¿no? Como un órgano con mayor facilidad para el dictado de leyes, porque tiene un procedimiento más acotado, porque es solo una Cámara la que vota, y a la vez el que es detractor del Poder Legislativo unicameral dirá que ahí hay menos debate. Nada, es anecdótico nada más. Seguimos. Bueno, el Poder Ejecutivo, como en el resto de las provincias, está desempeñado por un gobernador que se elige. Nosotros después vamos a ver que
el gobernador no va a dictar normas que nos interesen en lo tributario, vamos a ver que hay órganos específicos por lo técnico que se encargan de esto, pero sí vamos a hablar un poquito de actos administrativos y es el caso de las decisiones de los gobernadores también. Así que ahí avanza. Bueno, esto creo que hasta acá era bastante sencillo, entendible, no sé si están bien, están todos vivos. Esto era... Sí, ok, hasta ahora. Después Bien. cuando lea los documentos, te digo, pero hasta No, ahora Claro. claro, no, los documentos tienen más que nada estas citas, como para que uno se ubique, para mostrar estas pequeñas diferencias, quizá con otras jurisdicciones que uno conozca por vivir en ellas. Y bueno, nada, para situarnos y como les decía, para sacar un poco ese enfoque de algunas cuestiones que suelen estar presentes en la diaria. Lo que sigue ahora es una breve noción de cómo está organizado, cómo están organizados los poderes ejecutivos de las distintas jurisdicciones. En general hay normas y prácticas que suelen tomarse de una jurisdicción a otra, seguirse. Entonces, uno cuando va recorriendo distintas jurisdicciones ve lo normativo respecto de la organización administrativa, más que nada toma nota de las diferencias. Ve, por ejemplo, que alguna cosa que está normada en una provincia, en otra no, pero por ahí esa otra provincia se maneja de la misma manera porque lo tomó como práctica, lo incluyó de alguna forma. Por ahí hay normas que están en una jurisdicción que son la versión vieja de la norma de otra jurisdicción, que cambió, que se aggiornó, que por ahí se modernizó. Entonces, como les decía, cuando uno empieza a recorrer administraciones, empieza a ver diferencias. Cuando uno no recorrió ninguna y no tiene la noción de ninguna, no tiene con qué comparar. Entonces, si bien lo anterior por ahí ya es conocido por ustedes, esto que viene ahora son algunas prácticas o a veces normas que establecen la estructuración de los poderes ejecutivos, de sus órganos dependientes, y como para que tengan la idea, porque después cuando estén trabajando y vean relaciones jerárquicas, a veces hay nombres que nos identifican ya quién está por encima de quién, y a veces en administraciones tributarias eso cambia un poquito y hay que estar atento para tener idea cómo es la jerarquía del lugar y quién puede emitir normas y quién no, y quién tiene incumbencia en determinados temas. Así que dale, seguimos. Bueno, esta es una organización que es muy común a casi cualquier poder ejecutivo de las jurisdicciones locales. En general, yo les decía, hay un titular que ejerce el título de gobernador, que es un cargo electivo. Ahora bien, en general, a través de una ley o a veces a través de decreto, se establece una división de competencias del gobernador en distintas carteras, le suelen decir, ministerios o secretarías, que se encargan de distintas ramas del derecho administrativo y de las incumbencias del gobierno ejecutivo. Entonces, la palabra o el título gobernador lo vamos a ver en cualquier jurisdicción provincial, y después un desagregado en ministros, a veces se llaman ministros secretarios y a veces secretarios. En jurisdicción provincial suelen tener una jerarquía similar o igual. En jurisdicción nacional a veces hay un ministro y abajo un secretario. ¿Qué viene después? Generalmente funcionarios con el título de subsecretarios, después directores provinciales, directores que suelen llamarse directores de línea, o cuando alguien les menciona la línea está hablando de un director. La línea decidió tal cosa, está hablando de que un director, que está por debajo de un director provincial, tuvo determinada decisión. Y después, jefes de departamento también es un cargo muy habitual. El jefe de departamento suele ser, casi siempre, una persona de carrera de la administración y de ese organismo. Los superiores, puede que no. Un director de línea puede ser del organismo. En un organismo técnico es lógico que un director de línea sea alguien del lugar porque conoce la temática, si es muy específica, pero de director de línea para arriba son lo que se llaman cargos políticos, que no tienen estabilidad.
¿Y qué quiere decir esto? Que generalmente son designados por el gobernador o por los ministros y pueden ser removidos en cualquier momento. Volviendo, me interesa mucho lo periodístico. Cuando ustedes ven renunció tal o le pidieron la renuncia, bueno, es un eufemismo en general. No se suele, cuando se quiere remover a un funcionario, no se suele dictar un acto que le termine la función, sino lo que se suele hacer es pedirle la renuncia, como puede ser removido en cualquier momento, en general el funcionario renuncia, y por eso vemos que esos tipos de funcionarios cambian tanto, porque no tienen estabilidad y porque su designación responde a criterios políticos meramente. Avanzamos. Bien, ahí sí, una antes. Ahí va. Bueno. Ahora bien, yo hoy les decía, cuando ustedes están interesados en la organización de alguna estructura, ustedes quieren saber cómo está conformada, no sé, por ejemplo, ahora vamos a ver la Agencia Tributaria de Emisiones. Esto que vemos acá, que se llama organigrama, que vendría a ser un gráfico que establece jerarquías, es lo que muchas veces la gente confunde con la estructura del lugar. Si yo quiero conocer la estructura de un organismo, quiero saber qué hace, cómo divide sus competencias y dentro de esas divisiones, qué hace cada uno. Es decir, necesito conocer cuáles son las facultades de cada órgano y para eso no me basta este gráfico. ¿Qué pasa? Esto no es conocido en todas las jurisdicciones y hay algunas, las que por ahí tienen más deficiencias técnicas, que cuando conforman su estructura solo hacen el organigrama o confunden estructura con organigrama. Yo acá, por ejemplo, tengo el gobernador por encima, vemos un nivel siguiente donde habría ministerios, otro nivel donde habría direcciones provinciales y un inferior con, ahí se desagregarían más direcciones de las que llamamos de línea. Cuando ustedes entran en una página de algún organismo, las mejor técnicamente resueltas tienen este gráfico desplegado y imaginen ustedes que si cada ministerio va a tener todas sus direcciones provinciales, sus direcciones, incluso jefaturas de departamento, este gráfico se ensancha, se agranda hacia los costados. ¿Qué pasa? En general, cuando construyen las páginas, a veces tienden a modificar este gráfico y a ponerlo de arriba hacia abajo, expandido de arriba hacia abajo. Y esto que parece solo una pavada de exposición, genera incluso errores, porque quien está acostumbrado a ver un organigrama lo lee de arriba hacia abajo. Por darles un ejemplo, no quiero ser autorreferencial, pero en una designación que me hicieron a mí como un director general en un municipio, quien hizo la designación vio un organigrama que estaba modificado, estaba hecho de arriba hacia abajo, y arriba mío había otra subsecretaría. Y como no lo leyó como correspondía, me hacían depender a mí un área legal de un área informática. ¿Por qué? Solamente porque alguien acostumbrado a leer de arriba hacia abajo el gráfico, se lo habían modificado para que entre en una página. Entonces, primer cuestión respecto de esto, cuando necesitamos conocer la estructura de un organismo, la pedimos y nos pueden dar el organigrama. El organigrama nos muestra la relación jerárquica entre órganos, pero no nos muestra qué hace cada uno. Para saber qué hace cada uno, nosotros tenemos que conocer la norma y lo que se suelen llamar misiones y funciones, que en realidad es un poco lo mismo, o a veces solo funciones o a veces acciones. Antes de mostrar un ejemplo de eso, les vamos a mostrar el del organigrama de la ATM, que creo que es lo que sigue. Ese es el organigrama de la ATM. Si mal no veo, tiene ahí también los nombres de sus titulares. Esa estructura puede cambiar en sus titulares, pueden cambiar los funcionarios, pero en principio, si no se dicta una nueva norma que la modifique, la estructura permanece. ¿Qué quiero decir? Si le piden la renuncia al director de fiscalización, no desaparece la dirección de fiscalización, sino que queda vacante hasta que se designe un nuevo director o directora de fiscalización. Este está en la página, si mal no recuerdo, sí. Ahí se puede consultar, pero como les decía,
no nos permite saber qué hace cada uno. Si nosotros necesitamos conocer las competencias de cada uno, supongamos que la Dirección de Fiscalización nos pide una modificación al impuesto inmobiliario, nosotros tendríamos que más o menos darnos cuenta que la Dirección de Fiscalización no nos podría pedir modificaciones a la emisión del impuesto inmobiliario porque esa cuestión depende de la Dirección de Recaudación. Ahora, ¿sabremos las misiones y funciones de todos? No, pero sabemos cómo pedirlas, si tenemos claro esto, sabemos cómo pedirlas y dónde buscarlas y dónde encontrarlas. Sí, creo que venía un ejemplo de misiones y funciones, ¿no? Sí. Ahí está. Bueno, yo les hablaba hoy de las misiones y funciones, que es texto establecido en la misma norma que aprueba el organigrama. O mejor dicho, el organigrama no es más que la representación gráfica de cómo está desarrollada la norma que establece a cada órgano. Ahí una de las direcciones de línea, la Dirección de Jurídica y Técnica, tiene esas misiones y funciones. Actuar como servicio jurídico, asesorar jurídicamente, brindar asesoramiento. Creo que sigue, que habla de la posibilidad de seguir los apremios y demás. Ahora, si yo estuviera en la ATM y me llega un expediente y trata de una cuestión que no es de mi competencia y yo lo devuelvo a otro área, me dice, pero eso lo tenés que hacer vos. No, fíjate que en mis misiones y funciones mi competencia llega hasta acá y esto te corresponde a vos. Hoy les hablaba de jurisdicciones donde técnicamente hay deficiencias y quizá de subsecretaría para abajo no hay misiones y funciones. Entonces, yo cuando me he entrevistado con jurisdicciones así, les pregunto, pero ¿ustedes cómo saben quién hace cada cosa? Y, por ejemplo, la liquidación siempre la hizo Elsa, hace como 30 años. No, fulanito es el que sabe de esto, por eso está en esa dirección. Y es un poco así como está conformado el desarrollo de la diaria en competencias. Entonces, hay que tratar de detectar estas cuestiones, tenerlas presentes. Por suerte, en la jurisdicción de la provincia de Misiones esto no pasa, son bastante profusos en cuanto a normativa, así que no va a ser un problema. Seguimos. Bien, hasta acá, más o menos lo de las estructuras. Por ahí es sencillo, lo complejicé, por ahí di alguna idea, por ahí lo tenían visto o no. ¿Se entendió? ¿Estamos Yo, bien? por mi parte, Sí. hasta ahora, sí. Así Sí, que, sí, entendió por ahí. Bien. Yo la única duda que tengo es, cuando Sí. estás hablando de las competencias y eso, es decir, vos estás Sí. hablando de que yo me estoy imaginando algo que tiene que ver con el sistema, pero lo estás hablando a otro nivel, ¿no? Porque cuando vos decís, ¿quién es el que a mí me pide la modificación de un tributo? Sí. ¿Vos cómo sabés que esa persona es competente o no? Si, ¿hasta qué punto, hasta qué límite del organigrama pueden pedirte algo? ¿O cuál es el límite el nivel de organigrama que a vos te puede pedir algo? Como empresa No, y gerente de legales. claro, en principio eso allá está estructurado con dos personas que están en la PMO y que son quienes canalizan estas cuestiones. Es decir, Ok. yo les daba el ejemplo de que nos lo pide el área de recaudación o de fiscalización, Sí. no porque vaya a ser así, sino en el sentido de que en general los pedidos vienen canalizados por esos dos representantes con Sí. intervención de todos los demás. Ha pasado en algunos casos que, por ejemplo, una cuestión referida, si mal no recuerdo, a registro de resoluciones de actos administrativos. Sí. En algún desarrollo que era un registro, ustedes habrán visto, ahora vamos a entrar a hablar de eso, por ahí las resoluciones generalmente están numeradas y tienen el año al que se corresponde y están todas guardadas en un registro. Bueno, se construyó un registro y en la primera época de los test, si bien el pedido venía por el lado de la PMO, en algunos pedidos se omitía, por ejemplo, al director de legales. Eso fue, si no recuerdo El mal, director de legales de la ATM. la provincia. Claro, exacto. Y si bien es un problema de ellos, porque implicaba una desorganización de parte de ellos, fue advertido por uno de nosotros. Ah, ok, por eso lo decís. Acá estamos hablando de actos administrativos y no está el de legales.
uy, es verdad, no le dijimos. Bueno, llegó el de legales y dijo, che, esto no, esto no, esto no. Implicó un esfuerzo que por ahí nosotros no somos los encargados de detectar una anomalía de ese tipo, pero Sí. quien la detecta es alguien que conoce la administración hace mucho tiempo y está acostumbrado a, por ahí a veces trabajar, o saber al menos que se puede llegar a trabajar de más o tener retrocesos cuando no han intervenido los que tenían que intervenir. A Ahora veces por sí, conocimiento. algo así conocimiento. normativo, perdón, algo así Sí, normativo, entonces, siempre debería venir por el mismo canal, ¿o no? No tendría debería que venir haber por... variantes de quién firma o quién lo pide. No debería, pero bueno, a veces sucede. Ok, En general se canaliza organizadamente por la PMO. En sí, general se estructuran los pedidos en Scrum que se van revisando periódicamente y el avance se va dando así. Ahora, a sí, veces surgen algunas cositas urgentes que se van un poco del esquema. Y sí. a veces dicen, ahora esto se ha regularizado bastante, pero a veces venía algún pedido, esto por fuera del Scrum, porque hay que hacerlo rápido, lo ves con fulano, y un Sí, poco sí, se entiendo. desorganizaba. Se Cosas normativas que desorganizaba. son urgentes que salgan. Exacto, entonces a veces hay que tener la idea de más o menos la noción de quién tendría que intervenir y tenerlo claro para ver si interviene o no, Y porque esto después tiene que puede estar aparecer. organizado, perdón, actualizado constantemente, porque vos tenés el nombre de las personas y tenés que saber a Sí, qué no tiene nivel de mucha movilidad. organigrama corresponde para ver si se lo aceptás o no. Sí, igual no tiene mucha movilidad. Hace poco ¿No? hubo cambios en la dirección, el director de fiscalización, Sí. y fue presentado a todos, muchos se reunieron con él, con Ujú. los jefes, es decir, no es que pasa algo inadvertido, que hay cambios constantemente. Y como les Ah, decía, bueno. por ahí cambió la persona del director, pero el área está. Sí, sí, El sí, yo área más que nada porque me imagino que viene eso, ponele, digo yo una pavada, ¿no? Sellado con el sí. nombre el nombre del tipo, pero es el sello que dice director de no sé qué cosa. Y con Sí. eso, digamos, ya estaría cubierta esa. No, claro, no, pero en principio eso se canalizaría por los representantes de la ATM que están en la PMO. Está bien, Si llega algo por afuera, es pedirle a ellos en cuanto a nuestra organización. sí. Ahora bien, a la hora de trabajar, si no intervienen por ahí las áreas que son competentes, eso puede generar algún problema. Sí, sí, me Entonces imagino es que sí mejor tiene tenerlo. que llegar al especialista eso. Claro, exacto. Entonces, como Sí, para tener la noción de la estructura y de quiénes deberían intervenir, a grandes rasgos, por eso yo mencionaba fiscalización versus recaudación, que quizás son las dos ramas eh, que son troncales en la tributación. bien, Obviamente que entre dos jefaturas de departamento, si una se encarga de los apremios y otra de asesoramiento jurídico, no lo vamos a ver. Pero era un bien. poco la idea como para que, aunque sea les suene raro, alguien pregunte, levante la mano y digan, esto está bien por acá o se trata de otra cosa. Es más que nada para la interpretación y que lo tengan en cuenta. Genial, Cris. Buenísimo, Bien, gracias. entonces, ahora venimos con procedimiento administrativo. Vamos a dar algunas nociones de cómo trabaja la administración pública. Algunas son comunes, otras son por ahí más particulares, pero son cosas que a veces en los desarrollos no están del todo correctas. No hablo de los desarrollos nuestros, no digo en general, yo como usuario a veces de algún sistema de otra jurisdicción, entro por una validación nacional, me llega una notificación de ARBA o lo que sea, hay algunas cosas que normativamente no se contemplan, entonces tratamos nosotros de ser cuidadosos en eso a la hora de desarrollar. Entonces, avanzamos. Bien, bueno, sobre las nociones de procedimiento administrativo. En general, ustedes han escuchado hablar de expedientes administrativos o de expedientes. Se imaginan por ahí la administración como una oficina llena de expedientes. Y la idea de procedimiento administrativo trata de la serie de actos concatenados en los que se desenvuelve la actividad administrativa, generalmente cristalizadas en expedientes, ¿no? Que es una sucesión de actuaciones en su época en papel y en algunas jurisdicciones todavía en papel. La ley que rige en general
las jurisdicciones tienen una ley de procedimiento administrativo que establece las bases generales y a veces otras normas establecen algunos procedimientos particulares. Si querés avanzamos, Julián. Bueno, algunos aspectos relevantes que destacamos como para que tengamos en cuenta son el domicilio, las notificaciones, los actos administrativos y los recursos. Pasamos. La primera cuestión es respecto a los domicilios. Esto, bueno, se lo vamos a pasar después, el contenido, para no ir uno por uno, pero tengan en cuenta lo siguiente. Muchas veces están mal reflejados en documentos o en desarrollos los nombres o los tipos de domicilio. En general, ustedes conocerán que tienen un domicilio real, que es donde viven y donde tienen voluntad de vivir. Generalmente coincide con el del DNI. Domicilios especiales, que son aquellos que uno establece a determinados fines. Es muy parecido al domicilio constituido, que uno generalmente lo consigna en una actuación administrativa. Ahora vamos a ver qué efecto tiene. El domicilio legal es el que una norma establece. Supongamos un menor que vive con sus padres. El domicilio del menor es el domicilio de aquellos que ejercen la patria potestad. O, en el caso de otro menor que no vive con sus padres, su domicilio es donde vive su tutor. Bueno, estos domicilios están establecidos por una norma que dice que ello sea así. ¿Por qué me centro en este domicilio legal? Porque generalmente en los documentos y en los sistemas se suele poner domicilio legal y están hablando del constituido o están hablando del especial. ¿De qué se trata esto? Cuando yo intervengo en una actuación administrativa, posiblemente derivada de la actuación me van a disparar alguna notificación en algún momento, porque me requieren más documentación, porque me quieren notificar un acto administrativo, decir cómo se resolvió lo que pedí, etc. Entonces, cuando yo intervengo en una actuación administrativa, generalmente constituyo domicilio, y ese domicilio para la administración es un lugar en donde yo estoy. Entonces, si me cursan una notificación, me la dejan. No es necesario entregármela, dejar constancia que me la dieron a mí en la mano. Lo van a intentar, pero si no lo logran, esa notificación queda ahí, se pasa bajo puerta, se pega. Generalmente las normas dicen que se pega en la puerta, es algo medio raro, nunca lo vi. Pero hay una ficción que dice que yo estoy ahí y que voy a ver la notificación. Y esa diligencia me da por notificado. Entonces esa notificación es efectiva. Eso es un domicilio que yo constituí y que tiene esos efectos. ¿Qué hace esto? ¿En qué se diferencia del domicilio real? Y, por ejemplo, si a mí me quieren cursar una notificación a mi domicilio real, hasta que no me encuentran, me dejan por ahí una carta de documento con un aviso que la tengo que ir a buscar. Por ahí sale una persona y dice, no, acá no vive, no lo conozco. Esa notificación no ocurre. En cambio, en el otro caso, en el caso de un domicilio constituido, como se presume que yo estoy ahí, me dejan la notificación y esa notificación surte efecto. Entonces, digamos que eso a nivel legal te lo mandan ahí y vos no podés darte por no enterado. exacto, estoy notificado. Ok. En el caso de los profesionales con incumbencia en cuestiones como esta, es decir, Sí. los abogados y los contadores, en general un contribuyente constituye su domicilio en el estudio del profesional que le lleva las cuestiones. Ah, ok. Entonces, no puedo decir, no me llegó nada, mi contador no estaba. No importa, porque hay una ficción para facilitar las notificaciones, porque imagínense que si es lo que me quieren notificar tiene un efecto negativo hacia mí, yo voy a salir con un bigote, voy a salir disfrazado y voy a decir, no, acá no estamos. Totalmente, Entonces, claro. Primera ¿Y cuestión eso es obligatorio para todos los contribuyentes? Sí. Respecto a los contribuyentes, ahora vamos a un caso más específico, pero en general, cualquiera que interviene en una actuación administrativa, siempre la norma le dice, en la primera presentación debe constituir domicilio. Ahora, a veces dice, algunos documentos oficiales incluso dicen constituir domicilio legal, y como yo ya les dije, el legal es el que una ley establece que yo tengo. Yo no lo constituyo, lo dice la ley. Es un contrasentido. Entonces, el día que tengamos que hablar de un domicilio con esos efectos,
no va a ser el domicilio legal. O va a ser el constituido o va a ser este que nos importa más, que es el fiscal. El domicilio fiscal es un domicilio con los efectos que ya les dije, pero por nuestra calidad de contribuyentes. En general, donde tenemos la administración de nuestros negocios, podemos tener uno con sucursales, que esos serían domicilios especiales, pero en general el domicilio fiscal es uno que para el fisco, para la administración, va a tener los efectos de domicilio constituido. Entonces, si a mí como contribuyente me quieren notificar algo y me lo cursan al domicilio fiscal, voy a estar notificado. Salvo que en determinado expediente yo constituya otro y me deberían notificar ahí. Esa es la importancia del domicilio fiscal. Y hay algo que ocurre en algunas jurisdicciones, que es que a veces cursan las notificaciones a domicilios fiscales, pero en vez de enviar una cédula, que es una pieza que iría con alguien de la administración, mandan una carta de documento. ¿Qué pasa cuando mandan una carta de documento? La persona del correo opera como si se tratara de un domicilio real. Entonces va y pregunta, ¿está el gerente de Carrefour? Perdón, bueno, tendría que hablar de contribuyente. ¿Está el gerente de un hipermercado? No, acá no está, listo, aviso. Dejo un aviso y vayan a buscarlo al correo. O paso mañana. El del correo va de nuevo con la carta de documento y no puede notificar. ¿Por qué? Porque el del correo se maneja como si estuviera yendo a un domicilio real. Y entonces pierde el efecto, el domicilio fiscal, cuando se cursan notificaciones de esa manera. Todavía no. Se adelantó. Perdón, sí. En golpe de codo. Por ahí. Ahora, por eso, no solo por la mejora que implica la tecnología, sino también por estas cuestiones prácticas, es que gana terreno el domicilio fiscal electrónico, que es un sitio informático en donde uno cursa notificaciones y tiene el mismo efecto. Considera que el otro se notificó. ¿Qué reglas suele haber respecto al domicilio fiscal electrónico? Por lo general, están preparados de determinada manera, que es la siguiente. Para que una notificación de este tenor sea válida, necesitamos constancia de que haya ido al lugar a donde debía ir, que haya llegado, que la fecha y cuál era el contenido de aquello que se iba a notificar. En el caso del domicilio fiscal electrónico, ¿vieron que cuando por ahí dicen constituir domicilio electrónico con un mail? Bueno, como un mail propio no da aviso de cuando llega, eso no es un domicilio fiscal electrónico. El domicilio fiscal electrónico suele ser un sitio desarrollado, una ventanilla, le suelen decir, ventanilla electrónica, donde las administraciones cursan notificaciones, la administración sabe que esa notificación llegó, sabe cuál es el contenido, sabe la fecha, y otro dato que tiene es si el otro lo abrió. Ahora, si el contribuyente abrió o no la notificación o la vio, ustedes me dirán, eso no importa, porque es un domicilio como el constituido. Y tienen razón, pero ¿qué se hace respecto de la construcción de las normas y de los desarrollos respecto de esto? Se suele enviar la notificación, el contribuyente queda notificado si la abre, y si no la abre, si no la vio, generalmente hay una ficción que suelen ser 2 días, en general son los martes y los viernes, se considera que ese día la leyó o la abrió. Entonces, a mí me llega una notificación el lunes, como contribuyente la abro el lunes y estoy notificado el lunes. Pero si no la abrí, se va a considerar que el martes, las 0 horas del martes, yo me notifiqué. Y a partir de ahí sigue cualquier actuación que necesitaba de esa notificación. ¿Se entendió más o menos esas pequeñas diferencias? Son por ahí muy... No, me sí, importa. Bien, la importancia más que nada es práctica. Nosotros vamos a trabajar mucho con el domicilio fiscal electrónico. A veces las administraciones tributarias no quieren generar todavía más animadversión en el contribuyente de la que ya tienen solo por ser administraciones tributarias. Entonces se preocupan porque el contribuyente efectivamente tome conocimiento. Entonces a veces, si hay una notificación ficta, esta de los martes y los viernes, a veces cursan otra o a veces deciden alguna otra medida de notificación. Pero desde lo estrictamente legal, con que me llegue a mí como contribuyente a la ventanilla electrónica una notificación y por más que yo no la abra, me dé por notificado al siguiente martes o al siguiente viernes, ya tiene el efecto de notificación que se buscaba. Ahí sí, si quieres avanzamos.
Bueno, tipos de notificaciones. En general, las normas hablan de estos tipos. Y hay distintas caracterizaciones de las piezas postales que tienen todos el mismo problema que yo les decía de la carta documento, que en general buscan u operan como si fueran un domicilio real, pero después están las que son o personal o por cédula. La notificación personal trata de cuando uno va a ver el expediente y encuentra la pieza que debería notificarse. Supongamos, yo sé o estoy esperando que me resuelvan un expediente, lo voy a ver o lo veo por un sistema y encuentro un acto administrativo que me tenían que notificar. Bueno, en el caso de verlo electrónicamente, eso queda en constancia, o si yo lo veo en un expediente, me hacen dejar constancia de que estoy viendo la resolución que se me tenía que notificar y generalmente me dan una copia, es lo que correspondería. Me llevo una copia y ahí me doy por notificado porque yo me acerqué. Es una notificación personal. La notificación por cédula trata de la construcción de una pieza en duplicado que tiene el contenido de lo que se me quiere notificar y que un agente de la administración lleva a algún domicilio. En el caso de los contribuyentes, al domicilio fiscal. Como les decía, intenta encontrar a la persona a la que va a notificar, si no está, no importa, deja una copia de la cédula y en la cédula que se queda dice, no encontré a nadie, pero la dejé igual. La dejé bajo puerta, la dejé fijada en una pared, en una puerta, etc. Eso obviamente debe estar correspondientemente llenado por el agente administrativo y esa notificación en esas condiciones, en el expediente ya surte los efectos legales. La notificación por cédula no se ve tan comúnmente porque implica de recursos humanos, implica de traslado. Entonces es por eso, por cuestiones prácticas también, que yo les decía que gana terreno la notificación electrónica. Seguimos. Bueno, esto un poco ya les decía, son las características de una notificación, de contenido, fecha, etcétera. Seguimos. Bien. De notificaciones. Hasta acá un pequeño repasito. Lo que les dije respecto a las características de lo que tiene que notificarse y cómo es ese efecto en la ventanilla. Ténganlo en cuenta sobre todo respecto del contenido. Es lo que quizá a veces he visto que ha fallado en otras jurisdicciones, que es por ahí la notificación con un contenido equivocado, o a veces eso es obviamente problema en la administración, pero otras veces un contenido truncado, un dato que falta. A veces las notificaciones por ahí se llenan automáticamente con de un párrafo y pierden información esencial. Nada, tener en cuenta eso porque si eso ocurre, el contribuyente puede pedir una nulidad de la notificación y el expediente retrotraerse hasta el momento anterior. Así que es por ahí quizá lo más importante respecto a ese tema. Bien, ahora pasamos a actos administrativos. Creo que tenemos que apurar un poco porque estamos bastante lejos del final. Así que vamos a hablar rápidamente de los actos administrativos. ¿Alguien sabe lo que es un acto administrativo? A ver si se durmieron. Estamos vivos, estamos bien a 33. ¿Alguien sabe qué es? ¿Tiene una idea? Por ahí ya la entendió de lo que vengo diciendo, ¿o no? ¿Nadie? No sé, algún acto administrativo, Sí. pero de parte de la entidad o del contribuyente. Sí, es de parte de la administración. De la administración. Sí. No, te iba a decir inscribirse en un tributo, no, entonces no. Bien, bueno. Un acto administrativo, yo hoy traté de hablar de actuaciones para diferenciarlo porque genera esa duda, ¿no? Cuando uno actúa frente a la administración parece que está realizando un acto administrativo. En realidad el acto administrativo trata... Sí, Paula. Paula, ¿querías decir algo? Por Levantaste la ejemplo, mano. puede ser una emisión de... Sí. Ah, sí, sí, sí. ¿Se me escucha? Sí. Perfecto. Puede ser que un agente... Ok. Puede ser que un agente del ATM emita un certificado.
un acto administrativo. Bien, bueno, eso también reviste la calidad de actuación administrativa, para no usar el término lato de acto. El acto administrativo es la decisión de la administración sobre un tema que se le ha planteado o sobre un tema en el cual tiene competencia y tiene algunas formalidades a cumplir. Generalmente ustedes han escuchado muchas veces hablar de actos administrativos, ahora les vamos a mostrar un par de ejemplos, solo que no sabían que eran actos administrativos. Entonces, les dejo la idea para que les quede que es una decisión de la administración, en ejercicio de su función administrativa. Y para algunos autores, los actos administrativos solo son los de alcance particular y para otros hacen esta clasificación. Actos de alcance particular y actos de alcance general. Y acá trato de ir un poquito más despacio porque como yo les prometí, se iba a complejizar un poco la cosa. Actos de alcance particular son decisiones administrativas que dicen a quién le van a causar efecto y por eso se tienen que notificar. Un acto administrativo es, por ejemplo, una designación de cualquiera de ustedes en planta permanente de un organismo. Esa decisión va a decir designar en planta permanente a Alejandra, a Florencia, a Verónica, va a establecer sus datos y eso se les tiene que notificar para que tenga efecto. Un acto de alcance general, al revés, va a describir una situación general que no va a hablar de nadie en particular y las personas que caigan dentro de esa situación van a estar reguladas por esa norma. Y eso suele llamarse reglamento. Ahora, Juliana, si querés, mostramos los 3 ejemplitos que teníamos de actos administrativos, que el que más van a conocer, abrí el primero, el DNU, el que más comúnmente han escuchado mencionar es el decreto. ¿Qué es un decreto? Es un acto administrativo de un titular de un ejecutivo. El presidente de la nación, o un gobernador, o los intendentes municipales. Hay algunas variantes en órganos legislativos, pero no quiero complejizar. Acá sí, ahí se ve. Si querés, a ver, con la flechita de arriba se puede agrandar un poquito. Sí. Ahí a la derecha. Ah, está, perfecto. Bueno, como ejemplo de acto administrativo, sin entrar en cuestiones, obviamente no vamos a tratar temas políticos, pero este decreto, el que fue llamado periodísticamente Mega DNU, un decreto de necesidad de urgencia emitido en el 2023, los traigo como ejemplo solamente para que se despierten un poco a esta altura, y van a ver que todos los actos administrativos, por una práctica generalizada, tienen más o menos la misma estructura, que es la de visto, en este caso están en conjunto, visto y considerando. A continuación de eso, lo que se llaman considerandos son frases que sirven de base fáctica y jurídica para la decisión que se toma. Se explica antes de tomar la decisión por qué se toma esa decisión y se citan las normas que supuestamente se aplican. Acá vemos, obviamente, este decreto de necesidad de urgencia trataba de muchas cuestiones, toca materia legislativa, así que en realidad no está decidiendo algo de la administración, pero como les dije, les quería mostrar este ejemplo, ven toda la parte considerativa y vamos a llegar en algún momento a que el presidente de la nación decreta. Y deben Claro, acá. haber temas sin tratar seguro, pero ahí el presidente de la nación argentina, en el Acuerdo General de Ministros, decreta. Y viene una parte resolutiva que tienen todos los actos administrativos, que es donde está la norma. Es decir, lo anterior no era normativa, a partir de este articulado está lo que es normativo. Si querés, sacá ese y pasá al otro, o cualquiera de los otros dos. Esto es una resolución de la Agencia Tributaria de Emisiones. Es un acto administrativo. Comienza con un visto, con la cita normativa, sigue con considerandos que explican por qué se toma esa medida y llega a una parte resolutiva que es la norma en sí. Ahora, este acto administrativo habla de planes de regularización.
No está diciendo el plan de regularización de la deuda de Juliana. Está hablando de planes de regularización que van a afectar ¿a quién? A determinados contribuyentes que sean deudores y que establezcan un plan de facilidades para pagar su deuda. Cualquier persona que esté en esa situación puede quedar normada por este reglamento. Es decir, no habla de nadie en particular. Esto es un acto administrativo de alcance particular, de alcance general, perdón, o reglamento. Entonces, por hablar de generalidad de personas, no se va a notificar a todos los contribuyentes. Se va a publicar en el boletín oficial para que comience su vigencia. Sí, Verónica. Perdón, te hago una consulta a ver si estoy entendiendo bien. Sí. Esto es, por ejemplo, y lo hago muy burdo, solo a los efectos Sí. si estoy entendiendo bien. Cuando hacen un cambio en, no sé, en el monotributo y nadie viene y te dice, che, vos estás alcanzado por el cambio. Tenés que vos, digamos, como autonotificarte si dentro... Sí. Ok, perfecto, listo. Sí. Eso tiene como base, está buena la pregunta como para ir a una ficción legal. Toda norma general, para entrar en vigencia, se tiene que publicar y en general tiene unos 8 días, salvo que diga lo contrario, para el conocimiento de la ciudadanía y después entran en vigencia. ¿Por qué es esta ficción? ¿Por qué es esto? Para que se conozca. ¿Por qué es esta ficción? Porque nadie podría decir que no cumple una norma bajo pretexto de que no la conocía. El derecho se cimenta en la idea de que es conocido por todos. Y el ejemplo... Como que todos tienen acceso, o todos deberían de tener acceso a esa información. Por eso cuando, sí. Por ejemplo, y de vuelta, perdón que haga un ejemplo tan burdo, si sí. No te recategorizás en el monotributo, podés, te pueden dar algún tipo de multa, no sé si se dice así, pero digamos, el ejemplo es estoy entendiendo bien más o menos cómo sí, sería el contexto. El ejemplo sería, yo no me puedo defender diciendo que no conocía la norma. Entonces, te lo hago más simple todavía. Perfecto. Se supone que todos tenemos acceso, que todos lo debemos conocer, y el derecho, en cierto sentido, está diciendo, si no, yo no podría existir si tengo que asegurarme de que todos conozcan la norma, o al menos en sociedades como en la nuestra, ¿no? Quizá con una comunidad chiquita en una aldea, en algún momento se manejaba la cosa así. Pero, si querés, te lo simplifico más el ejemplo, nadie podría cometer un homicidio y decir la verdad que nunca leí el Código Penal. Más o menos así funciona. Claro. Entonces, en el caso, este reglamento se publica, generalmente cuando salen estas medidas que son estilo moratoria y demás, tienen mucha repercusión y generalmente se hace una difusión además para que los contribuyentes conozcan. Pero si no, modificaciones a los reglamentos se tienen que publicar sin perjuicio de que la administración tributaria genere algún contenido para redes o algún contenido a publicar en la página. Lo cierto es que entran en vigencia con su publicación en el boletín oficial. Entonces, de nuevo, reglamento, norma de alcance general, que no dice a quién va a afectar específicamente, sino que establece una situación que va a regular y se publica en el boletín oficial. Lo reitero porque ahora vamos a contrastarlo con el otro acto administrativo. Este acto administrativo, si ven que tiene un formato diferente porque se emitió digitalmente, pero ven que tiene un visto, un considerando, que establece por qué se toma la decisión, y la decisión, la parte resolutiva, resuelve, baja un poquito más, es un decreto del gobernador de la provincia de Buenos Aires, aceptar una renuncia que en este caso es mía. Si ustedes ven, dice la renuncia al cargo de Cristian Alejandro Cóceres, que soy yo. Bueno, dice clase 1984, ya saben mi edad. Ese acto establece en quién va a producir efectos. Entonces, para entrar en vigencia, entrar en vigor, tener eficacia, se me tiene que notificar. Si ustedes ven el artículo 2, esto de dar al boletín oficial, en realidad no ocurriría o ocurrió solo porque yo era funcionario. Pero si no, diría solo notificar. ¿Por qué? Porque me compete solo a mí. En este caso, a veces las administraciones consideran que la designación y renuncia de los funcionarios es algo que se tiene que publicar, pero tiene efecto solo a partir de la notificación. Si esto se publica,
a mí no me notificaron la aceptación de la renuncia, para mí no me la aceptaron. Nada, son todos actos administrativos, van a haber una estructura formal similar, pero funcionan diferente. Uno alcanza a quien dice y se notifica, y otro establece una situación y entra en vigencia cuando se publica. En general, los desarrollos que ustedes vean o tengan que hacer se van a estructurar en reglamentos o normas de alcance general que deberían estar publicadas. Sí, si querés volvemos a la PPT, Juliana. Ahí Bien. se ve. Sí, sí. Sí. Bueno, y acá si quieren hacemos un sprint. Todo esto es lo que dije recién. Perdón, volvemos. Una cosita muy sencilla. Yo recién les hablaba de decretos, que es quizá el acto administrativo que mejor conocen. Cuando hay una autoridad inferior que emite el acto administrativo, como secretarios o subsecretarios, suelen tener el nombre, por una práctica o por norma, de resoluciones. Eso que les mostré era una resolución porque era el director general. El director general es como un secretario o subsecretario, dependiendo del lugar. Si no, los directores generales o directores emiten disposiciones. ¿Cómo es el acto administrativo? Igual al que vieron. Solo que en lugar de decir decreta, dice resuelve o dice dispone. Vimos. Bien. Rapidito de los recursos. ¿Alguien sabe lo que es un recurso? ¿O escuchó de un recurso? ¿O escuchó el nombre de algún recurso? No, yo no. ¿No? ¿Hay más? Sí. Voy a interponer un recurso. Bien, gracias Alejandra, ese me encanta. Bueno, cuando ustedes escuchan en la tele la afectación de derechos tutelados constitucionalmente, los periodistas suelen decir, se interpone un recurso de amparo. Y la verdad es que tengo que decirles que el amparo no es un recurso, el amparo es una acción que busca tutelar esos derechos. Un recurso es una impugnación de una decisión administrativa o judicial. A veces, como sinónimo de recurrir, van a escuchar que la gente dice, lo apeló. Bueno, hay un tipo de recurso que está muy generalizado, que es el recurso de apelación. Pero generalmente la gente cuando habla de discutir una decisión administrativa o judicial dice apelalo. ¿Lo podés apelar? Bueno, esa idea trata de lo podés recurrir o recurrirlo. ¿De qué se trata entonces? De discutir una decisión, les decía, administrativa o judicial, porque su contenido me afecta en forma negativa. Esto es esencial porque si no me gusta el acto administrativo, pero no me afecta de forma negativa, yo no puedo interponer un recurso. No tengo necesidad, no tengo un interés para interponerlo. Esto no lo vamos a utilizar tanto, así que vamos a pasarlo rápido, a ver si salvo eso. No, listo. Eso es lo que tienen que saber de recursos, que es un medio de impugnación y que eventualmente tiene un plazo para interponerse, entonces hay cuestiones que hasta que no pasa ese plazo no están firmes y no se pueden ejecutar, como una deuda. Vamos a prescripción. Acá, perdón, de nuevo, pero quiero hacer una ida y vuelta como para saber cómo están. Algo que prescribió, ¿qué le pasó? Cuando ustedes escuchan eso, prescribió. Como que ya no tiene validez, ¿no? A partir de una fecha. Bien, bien, ahí me diste los dos elementos. Perfecto. La prescripción, la que vamos a hablar hoy, que es la liberatoria, se trata de la extinción de una acción para reclamar algo. Ustedes imagínense que están en su casa y les golpea la puerta una persona y que dice ser nieto de alguien que le prestó dinero a un abuelo de ustedes. Y dice, bueno, mirá, yo vengo a reclamar esa deuda, tu abuelo no la cumplió, vos sos heredero, etc. Así que, bueno, la verdad que el monto capital era con intereses es una fortuna. Entiendo que ahí la primera reacción de ustedes sería, bueno, pero esperá, pasó mucho tiempo. Y efectivamente la prescripción trata de eso. Trata de perder la posibilidad de reclamar algo porque pasó el tiempo. Porque pasó el tiempo sin que el acreedor haya hecho ninguna acción para cobrarlo.
Es una idea de que el acreedor ya no tiene interés de reclamar su derecho y a la vez es una forma que tiene el sistema de terminar con situaciones que no están resueltas. Entonces, van a escuchar de prescripción, por ejemplo, de un delito, cuando alguien cometió un delito y no se lo persiguió, bueno, el Estado no lo va a poder perseguir durante toda la vida. Lo mismo respecto de un crédito. Si alguien me debe plata, yo voy a tener un plazo para reclamarlo o para demostrar mi intención de reclamarlo, y si no hago nada de eso, la prescripción va a hacer que yo pierda la posibilidad de reclamar. Ahora, algo que dice ahí es, se extingue la acción y no el derecho. Vamos al caso tributario, que es el que nos interesa. La administración establece en los contribuyentes deuda y tiene un plazo para reclamarla. En el caso de emisiones son 10 años, que es bastante. Es el plazo de los plazos de prescripción más largos. Tiene 10 años para reclamar. Ahora, supongamos que ustedes deben, no sé, de 2014, deben el impuesto inmobiliario, no lo pagaron, eso prescribe, la administración ya no se los puede reclamar. Y si se los reclamara, ustedes tendrían una defensa para decir esto está prescrito. Ahora, esto de que se extingue la acción y no el derecho y cómo subsiste la deuda. La verdad es que en el caso que yo les digo, el inmobiliario yo lo debía. Ahora no me acuerdo si eran ustedes en ejemplo. Yo lo debo y no lo pago y eso prescribe, no me doy cuenta y voy y lo pago, después no lo puedo reclamar. Porque la administración había perdido la posibilidad de pagármelo, pero yo siempre lo debí. Subsiste como obligación natural, se suele decir. Entonces, esto cuando se hacen lotes de reclamo de deuda, muchas veces inmobiliario, a veces se reclama toda la deuda no prescripta. Se va hasta los 10 años hacia atrás. Salen esos lotes y a veces se detalla toda la deuda y se reclama toda esa deuda no prescripta. Lo mismo respecto de algo que está por prescribir, se inicia una acción judicial y eso interrumpe la prescripción. ¿Por qué? Porque yo le decía, el acreedor pasa un plazo sin hacer nada. Cuando la administración inicia un juicio para reclamar, esa prescripción se interrumpe y se empieza a contar de nuevo. Porque ahí el acreedor está demostrando intención de cobrar su crédito dentro del plazo. Esto es lo importante respecto a la prescripción. Es un tema que en realidad es bastante más extenso y más interesante, pero nos quedamos con esto como idea. ¿Se entendió la prescripción? ¿De qué trata? Sí, el derecho lo único que no me queda muy claro a mí. Vamos de nuevo. Te lo planteo yo para hacerlo por ahí más corto. Sí. Yo, debo, como vos decís, un impuesto. Sí. Pasan los 10 años y ellos no me pueden reclamar, no me pueden hacer juicio, no me pueden hacer nada. No. Lo que respecto al derecho es que si yo voy y cancelo la deuda, ellos la reciben. Claro. Pero no, y si yo digo, ay, me equivoqué, no tengo forma de que me la den de nuevo, que me la devuelvan. No, porque lo debías. Porque yo lo debía. Ahora, Exacto. si yo no hago nada, no hay ningún otro derecho que ellos puedan ejercer. No tienen acción para reclamarte lo prescripto. ¿Eso solamente sería el derecho, entonces? Claro, la administración tenía derecho a cobrar, es decir, la deuda existía. Tal cual. La deuda existía. Lo que no quita que la administración no haga nada por reclamarte. La administración podría mandarte una intimación o iniciarte un juicio por algo prescripto, solo que vos vas a tener la defensa de decir, esto ya prescribió, me lo estás reclamando Por tarde. eso, es como que no tendrían opción, por más que me inicien un juicio, de ganármelo. Exacto. Okay. Eso es la pérdida de la acción. Ellos pierden la herramienta para reclamarte. Está bien, está bien. Pero no es que la deuda, generalmente lo que hacen las administraciones es de vez en cuando limpian deuda prescripta para no tener la cuenta corriente cosas de 1985. Pero tienen que respetar los determinados procedimientos porque están cancelando deuda que vos tenés, que podrías llegar a pagar. Esto es lo que yo te había preguntado la otra vez, porque con vos estuve en la reunión presencial, ¿no? Sí, yo estuve. Sí. Que me decías que todo lo que es histórico tiene que estar por lo menos 10 años. Claro, ahí hablábamos de documentación. Histórico documentación. tiene que ser a partir de los 10 años.
Sí, no hablábamos tanto de deuda, sino de documentación, ellos reservan No, sí, sus pero más o actuaciones, menos sí. era por un tema, digamos, por algo, por un reclamo legal. Claro, ahí está ese paralelismo. Supongamos que quieren reclamar una deuda y dicen, ¿desde cuándo? Mirá, yo acá en este expediente interrumpí la prescripción hace 8 años. Ah, Claro. bueno, entonces no está prescripto, listo, quedan 2 años. Y una pregunta, eso. Sí, Si vos reclamás, ponele, es de 10 años, reclamás al octavo, sí, ahí, ¿a partir de ahí rigen 10 años más o no? sí, pero es peor la situación. Porque la acción judicial ahora, mientras dura, yo supongamos que te interpongo un juicio a los 9 años y 11 meses. Claro. Interrumpo la prescripción. Es decir, interrumpir implica que el plazo se va a volver a contar. Ahora bien, se va a volver a contar desde que ese juicio queda o termina por cualquier razón. Porque mientras está transitando el juicio, ese plazo no empezó a contar de nuevo. Así que ¿no? No. Es terminado el juicio, es decir, una vez que lo gana la entidad, no sé, el ente, la organización, Sí. digamos, no me sale, la administración. Sí. Cuando lo gana, a partir de ahí tenés 10 años para pagarlo. No, sí, claro. Sí, no, que si te lo ganas, te lo ejecutan. Lo ejecutan directamente. Claro, lo ejecutan. Pero yo digo, supongamos que el juicio no lo promueven y ese juicio queda paralizado. Eso, ¿qué pasa? Caducidad de instancia, se cae el juicio, bueno, el plazo empieza a correr desde el momento que se interrumpió. Lo mismo con la administración, no lo suele hacer, pero si tiene bien regulado eso y te intima por un medio fehaciente, está iniciando acciones reclamándote. Sí. Y bueno, eso en general las administraciones no lo suelen tener en cuenta, pero pueden hacer acciones que tengan reguladas como interrupciones de la prescripción. Y el plazo podría ser eterno. Sí, por eso. Sí, y ya es muy largo, pero bueno. Sí. Es cuestiones de política tributaria. Bárbaro, gracias. Bueno, y por ahí por cuestión de tiempo, algún temita más, a ver qué tenemos. Igual podemos retomar mañana, un ratito antes de lo tributario. Bien, estuvimos bien. Ya acá ya pasamos a... bueno, entonces aprovecho a extenderme un poquito de lo que preguntabas. Hay 2 efectos sobre el plazo de prescripción. Uno es la interrupción, que es el que hablábamos, que implica que el plazo empieza a correr nuevamente, y otro es la suspensión. Hay determinadas acciones que hacen que el plazo de prescripción se ponga en pausa. A mí el que más me gusta citar es el matrimonio. Supongamos que yo le presto plata a alguien y me caso con esa persona. Mientras estoy casado y hasta que me divorcio, el plazo de prescripción estuvo en pausa. Cuando yo me divorcio de esa persona, el plazo se reanuda desde donde quedó. No empieza de nuevo como en la interrupción. Y se entiende, creo, no solo el concepto, sino el porqué de la cuestión, sino que uno no puede estar reclamando esas cuestiones en comunidad patrimonial, digamos. Pero bueno, también tiene ese efecto suspensivo, si mal no recuerdo, el envío de una carta documento en cuestiones civiles ejerce una suspensión de 6 meses respecto del deudor. Bueno, son cuestiones que están reguladas que modifican un poco el plazo total de prescripción. Otra cuestioncita, esta sí es la última, es que en general las administraciones tributarias consideran que la prescripción empieza a correr no desde que se considera generada la deuda, desde que la suben a la cuenta corriente, sino desde el 1 de enero del año siguiente. Entonces, yo no pagué una cuota o un anticipo de determinado tributo en el 2024, no desde este vencimiento, en 2024, perdón, va a empezar a correr la prescripción, sino que van a considerar que empieza a correr desde el 1 de enero del año siguiente. O sea que no solo son 10 años, sino que son 10 años más esa otra porción del año anterior que haya cursado. Eso también modifica un poco el plazo final. Respecto de estas cuestiones, si queda alguna duda, las retomamos mañana al principio. Vamos a ver si les mandamos algo de material como para que vean. Y estas nociones son las que por ahí tenían que tener idea de la administración como para entender ahora
cuando hablemos de, no sé, del vencimiento de un tributo y hablemos de notificaciones, hablemos de domicilio, hablemos de las autoridades que son competentes para cada cosa, las reglamentaciones. Esas cosas me parece que las tenían que tener en cuenta. No deja de ser un pantallazo muy rápido, insuficiente seguramente, pero bueno, la idea era que no les mostramos expedientes, que eso por ahí podríamos hacerlo al principio de mañana, algunos ejemplos de expedientes como para que vean cómo la administración hace las actuaciones, a veces muy formales, y bueno, para ayudar a la imaginación a veces a resolver cuestiones que si no son muy, muy abstractas. Vale, parece bien. Hasta acá por hoy. Gracias por venir, estar y escuchar. No, gracias a ustedes por A vos, Cristian. darnos todo Gracias esto, a ustedes. desasnarnos. Sí. Bueno, mañana espero tener un poquito más de voz. Hoy no tengo tanta. Y creo que pautamos la misma hora mañana, ¿no? Sí, sería el mismo rango horario. Perfecto, listo. Hacemos así entonces. Será hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, Muchísimas hasta gracias mañana. por el tiempo. Adiós, chau. gracias. Adiós, Gracias. buena mañana. Chau, chau. Nos vemos.